Perfecto. ¿Ven todos la pantalla? Sí se ve. Qué bueno, perfecto. Partamos. Voy a apagar mi video para que no haya problema en la comunicación. Perfecto. Buenas tardes. Hoy día vamos a ver dos temas sumamente importantes, sobre todo el segundo, porque en el segundo vamos a empezar a hablar de inflación. Lo primero es el rol del sistema financiero, algo que ha estado ausente en nuestros modelos, que son sumamente simplificados, pero como ya vimos, nos permiten sacar conclusiones bastante potentes y poder entender en variables claves cuáles son los efectos de diferentes decisiones de política pública, en el ámbito de la macroeconomía, por supuesto. Lo primero que vamos a ver hoy día es la oferta de dinero, entender un poquito más de dónde sale la oferta de dinero. Y la segunda ya son los primeros intentos y es la teoría fundamental para comprender el origen de los fenómenos inflacionarios. Ninguno de estos dos contenidos entra en el control del viernes, perdón. Bien, mercado del dinero. Nosotros cuando hablamos del modelo ISLM, en particular cuando hablamos de la LM, hablamos del mercado del dinero y dijimos, el mercado del dinero está en equilibrio si la oferta de dinero y la demanda por dinero coinciden, tanto en ingreso como en tasa de interés. En ese espacio nosotros definimos el mercado del dinero. Y obviamente hay una curva que es la demanda por dinero, que tiene una pendiente negativa, pero que a mayor ingreso hay un mayor ingreso disponible y por lo tanto hay una mayor necesidad de consumo y por lo tanto una mayor demanda por dinero. Y la oferta de dinero dijimos que era la del Banco Central. Era la cantidad de dinero que el Banco Central decidía colocar en el sistema, en la economía. Ahora vamos a hablar un poco más de qué es el dinero. Y la pregunta fundamental es, si está la oferta de dinero en realidad completamente bajo control de la autoridad monetaria o intervienen otros agentes en su determinación. Y para poder responder esta pregunta tenemos que indagar en dos aspectos. Primero, el sistema financiero. ¿Qué rol juega todo el conjunto de bancos que hay en una economía que presta dinero, que capta de sus ahorrantes, ¿no es cierto? Y porque no puede dar lo mismo en términos de política monetaria, y esa es la idea que está detrás de esta pregunta, si en una economía hay pocos bancos o hay muchos bancos, ¿no es cierto? El sistema financiero está desarrollado, es profundo, o si no lo es. Y lo siguiente es distinguir entre oferta monetaria y emisión de dinero. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo la oferta monetaria que la cantidad de dinero que el Banco Central coloca en el mercado? ¿Son sinónimos o hay alguna diferencia y de qué depende esa diferencia? Para poder responder estas preguntas es que partiremos en un contexto fácil, uno de economía cerrada, donde por lo tanto no tenemos balance de pago, no tenemos intercambio de bienes, exportación e importaciones, ni flujos de capital, que sería la cuenta financiera, ¿no es cierto? Y este es un supuesto que nos permite, como siempre son los supuestos, ganar simplicidad en los análisis, sin restar demasiado realismo, ¿no es cierto? La oferta monetaria, lo vamos a ver un poquito más adelante, definida como M1, es un agregado monetario, es el agregado monetario más restrictivo para poder entender lo que es dinero. Algunos de ustedes, no recuerdo exactamente hace cuántas clases, pero me preguntaba si había alguna diferencia entre el dinero que uno tiene en una cuenta corriente, en una tarjeta de débito, versus los vales vista y otro tipo de plata que nosotros tenemos y que puede ser usada para adquirir bienes, ¿no es cierto? Para transar, para poder adquirir bienes y servicios. Y aquí vamos a ver que en realidad hay hartas definiciones de dinero. Hay al menos 7 definiciones de dinero, todo dependiendo dónde queremos poner el límite entre dinero y bonos. Vieron en el CTP del viernes que recordar cuál es la diferencia entre dinero y bono. Y dinero es lo que se usa para poder transar,
y bonos es lo que se utiliza para ahorrar. Y uno ahorra a cambio de una tasa de interés, porque ahorrar significa sacrificarse, ¿no es cierto? Significa sacrificar el yo del presente por un yo del futuro. Entonces, eh, si hay muchos productos financieros, vamos a tener que trazar una línea. No es tan fácil decir de aquí para acá es dinero, de aquí para acá es bono. La definición más restrictiva es M1. Y M1 está formado por el circulante, que es la plata que tenemos en los bolsillos, y un grupo de depósitos, o sea, es decir, plata que sí está en los bancos, pero que tiene liquidez instantánea, que no tenemos que esperar días o hacer un trámite para poder liquidar. ¿Mm? Y la emisión o la base monetaria es lo que vamos a denominar H, es lo que el Banco Central disponibiliza a la economía. Y lo que queremos ver ahora, que es la pregunta, la segunda viñeta de las preguntas que queremos responder ahora, es si la oferta monetaria y la emisión son lo mismo o no, y si hay una diferencia, en qué consiste esa diferencia. ¿Mm? Primero, primero vamos a ver la emisión o base monetaria, H. Y H, imaginen que el Banco Central compró bonos, instituciones fueron a venderle bonos, porque el Banco Central dijo que iba a abrir una ventana y iba a comprar bonos. Inyectó dinero, que fue con lo que pagó esos bonos, a estas instituciones. Entonces, estas instituciones ahora tienen el dinero que emitió el Banco Central y que el Banco Central quería colocar en la economía. Ahora, ¿qué pasa con ese dinero, con ese H? Llamémoslo base monetaria, emisión, incluso lo pueden encontrar en la literatura como dinero de alta potencia. Bueno, ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, una parte de ese dinero, los bancos la entregan a la gente, es el efectivo que, por ejemplo, las personas que necesitan pedir un crédito van y acceden a esos recursos. No solamente las personas, después las empresas también que necesitan invertir van y piden un crédito, el banco les presta esa plata, es decir, la plata que obtuvo del Banco Central con la venta de los bonos, se la traspasa entonces al público. Eh, y, pero una parte de todo ese H, una parte en realidad bastante más pequeña, en relación al efectivo, a lo que realmente se coloca en manos de las personas, de las empresas, es una reserva. Y la reserva que por ley tienen que mantener los bancos por un asunto de sustentabilidad, de solvencia del sistema financiero, se llama encaje. Y es una cantidad de recursos que los bancos deben tener en sus bóvedas de manera obligatoria, eh, porque las personas pueden ir a pedir sus recursos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo este H, toda esta emisión que el Banco Central colocó en estas instituciones, que fueron las que vendieron los bonos, hagamos esa ficción, va a parar a manos del público, y una parte va como reserva o encaje. Vamos a denominar la reserva RO. Ahora, entonces las reservas totales, lo que hemos dicho, corresponden a un encaje, que es el mínimo que exige la ley que los bancos deben tener para hacer frente a las obligaciones o a las demandas de personas que quieran ir al banco a retirar sus ahorros. Pero también los bancos podrían tener una reserva voluntaria, ¿no es cierto? No solamente el encaje, que es la reserva obligatoria. Y estos bancos podrían tener esas reservas voluntarias por un asunto de seguridad, porque, bueno, como están las cosas, a lo mejor la gente va a querer disponer de esos recursos, eh, empezar a liquidar sus ahorros, porque está aumentando la tasa de desempleo, por ejemplo, y la gente le echa mano a sus recursos ahorrados para poder financiar su día a día, etc. O shocks no esperados, ¿no es cierto? Y diga, bueno, yo estimo que la economía hay mayor incerteza y por lo tanto, para poder mantenerme vía solvente, voy sobre el encaje que es la reserva obligatoria que impone la ley, vamos a reservar un poco de dinero en caso que la gente vaya a pedir sus recursos.
Ahora, las reservas voluntarias no están afectas a una tasa de interés, ¿no es cierto? Obviamente el banco tiene esa plata de reserva, la tiene en sus bóvedas, no la está invirtiendo. Ahora, la decisión de cuánta reserva voluntaria un banco decide tener o no, obviamente que sí se ve afectada por la tasa de interés, porque la tasa de interés es su precio sombra, ¿no es cierto? Es su costo de oportunidad. El hecho de tener la plata en su bóveda para enfrentar los riesgos de insolvencia, tienen un costo que es que esa plata no la está prestando y por lo tanto no está ganando una tasa de interés por tener ese activo inmovilizado. Entonces la tasa de interés es un costo de oportunidad, es un costo de oportunidad de las reservas voluntarias. Entonces, ¿qué sucede con este análisis que recién hemos hecho? Quiere decir de que entonces la oferta monetaria no es como la vimos en el modelo ISLM, que la oferta monetaria, el M partido por P, cuando hablamos de saldos reales, no es una vertical realmente. Es más bien una curva, una recta que tiene pendiente positiva. ¿Y por qué positiva? Porque estamos hablando del espacio saldos, dinero M, en el eje X y en el eje Y la tasa de interés. Y a mayor tasa de interés, los bancos, el costo de oportunidad de tener reservas voluntarias para los bancos es muy alto y por lo tanto, a medida que sube la tasa de interés, el banco comercial, estamos hablando acá de los bancos comerciales, colocan más dinero en el mercado y por lo tanto, a mayor tasa de interés, el M que hay circulando en la economía es más alto. Entonces, si colocamos el sistema financiero de por medio, lo que vamos a tener como en qué cambia nuestro análisis, nuestro ISLM, es que la oferta de dinero no es una vertical, sino que es más bien una tiene pendiente positiva. Ahora, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los agentes que van a los bancos a requerir, a pedir dinero o a ahorrar su dinero? Bueno, las personas siempre tienen dos opciones con su dinero. Eso lo vimos cuando analizamos la demanda por dinero. La gente divide su dinero, sus ingresos, entre lo que vamos a llamar E y lo que vamos a llamar D, donde E es el efectivo y D son los depósitos. Nosotros hablábamos de bonos, ¿no es cierto? El efectivo y los bonos. Es el efectivo y por lo tanto los depósitos. Y la gente, podemos hacer un supuesto grueso, es que la gente mantiene una razón entre lo efectivo y el depósito. ¿Mm? Y por lo tanto lo que podemos decir es que la gente, por ejemplo, ahorra un 20% de su ingreso y por lo tanto la razón entre E y D va a ser 4, ¿no es cierto? 4 veces es más grande el efectivo que lo que va a depósito. Y por otro lado tenemos el RO, que el RO, como dijimos antes, es una parte de los depósitos que deben los bancos guardar como reserva. Y por lo tanto, lo que la gente tiene, el M, se divide entre efectivo y depósito, y si queremos escribir el H, que es la emisión del dinero, la emisión que hace el Banco Central, el dinero de alta potencia, H lo podemos escribir como ese epsilon, que es la razón entre efectivo y depósito, por D, y más el RO por D, que son los depósitos totales. Entonces, acordémonos que H, la ecuación número 1, la emisión de los bancos va a dos destinos, como efectivo y como reserva. Y recordemos que el efectivo se puede escribir como una proporción o tantas veces
el depósito, porque las personas, su dinero lo destinan sus ingresos a efectivo o a depósito para transar o para ahorrar. Entonces, de la ecuación 2, de que el dinero, que el M, que está circulando en la economía, es E más D, y considerando que el efectivo es proporcional, entonces los depósitos podemos escribir M como Rho por D más D, y eso nos queda 1 más epsilon D. Es decir, el dinero que está circulando, el M, es 1 más epsilon veces los depósitos. Si juntamos ambas ecuaciones, vamos a llegar a la relación entre la base monetaria, el H, y la oferta de dinero, el M, que hemos estado usando todo el tiempo en la LM. Y a lo que llegamos es que M es 1 más epsilon partido por epsilon más rho veces H, que es la emisión que hace el Banco Central. Y 1 más epsilon partido por epsilon más rho es mayor que 1. Y por lo tanto, M es mayor que H. Entonces, cuando hablábamos de la oferta del Banco Central, estábamos haciendo una simplificación porque poníamos directamente el H. Si consideramos el efecto del sistema financiero, el sistema financiero lo que está haciendo es amplificando la emisión que realiza el Banco Central. Y por lo tanto, si el Banco Central emite o inyecta H, el impacto en la oferta de dinero en el mercado va a ser mayor a ese H. Ahora veamos números. ¿Qué tan grande puede ser esa amplificación? Bueno, números razonables para epsilon y rho es 0,43 y 0,1 para Estados Unidos. Esto da casi un número de 3. Es decir, lo que hace los bancos comerciales, el sistema financiero en Estados Unidos equivale a triplicar la emisión del Banco Central. En el caso de Profesora, Chile es 0,37 y 0,24. Ese 0,24 ya hoy en día está un poco más bajo también, porque están las reglas de Basilea que tienen que ver con reglas internacionales de solvencia del sistema financiero, y da un multiplicador un poco más bajo, pero igual es más que duplica el sistema financiero el impacto de lo que hace el Banco Central. Dígame. sí, y ese multiplicador, bueno, es mayor a uno porque igual los bancos prestan el dinero y con los intereses que van pagando los deudores aumenta el dinero circulante, ¿o no? En general, los bancos comerciales no pueden imprimir dinero, ¿no es cierto? El Claro, monopolio de la impresión está en el Banco Central, el que imprime el Banco Central. Y lo que hacen los bancos es intermediar. El banco hace posible de que yo, si quiero pedir un crédito hipotecario, no necesite tocar las puertas y hacer una vaca para que me presten la plata suficiente para comprar un bien raíz. El banco me lo presta y el banco es el que se encarga de hacer la pega eh, de captar esos recursos. Ahora, y por lo tanto lo que hace el sistema financiero es intermediar. Son intermediarios, pero no de libros ni de bicicletas o de bienes raíces, sino que del dinero. Pero no es un mercado cualquiera. Y por eso es que cuando un sistema financiero entra en problemas, los estados, los gobiernos, salen a ayudar a que se mantenga el sistema financiero a flote. No es que le interese salvar a los bancos porque los banqueros les caen bien, sino que el efecto que tiene una quiebra importante, por ejemplo, de bancos, es una contracción de la LM. Imagínense, supongamos en el caso 2,5, un promedio, el sistema financiero, los bancos comerciales son capaces de amplificar el dinero que entrega el Banco Central a través de los préstamos, más que duplicando entonces ese impacto. Imagínense, los bancos quiebran, los bancos desaparecen, los bancos no pueden seguir operando porque quebraron. Eso equivale a contraer la LM de manera feroz.
Porque no es que los bancos amplifiquen un 0,2%, un 1%, un 5%. Es entre 2,5 y 3. Entonces, imagínense en su cabeza o agarren lápiz y hoja lo que significa, teniendo la IS, la LM, lo que significa una contracción de la LM. Y en este caso no es por el Banco Central. El Banco Central inyectó los recursos. Es porque el sistema financiero tiene un rol que es muy importante y amplifica lo que inyecta el Banco Central. Ahora, ¿por qué los bancos comerciales multiplican la plata? Bueno, porque la prestan, po. Y los bancos prestan con ciertas reglas, pero en el fondo lo que están haciendo es ir multiplicando los recursos. Si vamos todos a pedir las platas que tenemos en el banco, a todos los bancos, vamos simultáneamente, no alcanza la plata. Por algo la reserva es 0,1 en general, un 10%. Bancos muy solventes, con economías que funcionan muy bien, es un 10%. Permiten que el banco pueda prestar a 10. ¿Cachai? Que un dólar lo puedan prestar a 10 personas. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque saben que las platas que les colocaron no las va a tener que entregar al mismo tiempo. Y de esa forma, entonces, y por eso es que existe un mínimo de reserva que permite que bajo condiciones normales la gente pueda funcionar e ir a buscar sus depósitos y encontrarlos. Ahora, cuando hay una corrida bancaria, porque algo sucedió en el mercado, pueden revisar la experiencia y les puedo buscar algún video de YouTube simpático que cuente lo que pasó en Estados Unidos en la década de la gran recesión. Los bancos fue tanta la ola de quiebras que la gente se asustó, obviamente, y se fueron a los bancos a sacar todos sus ahorros y obviamente no estaban. Es que nunca van a estar todos, nunca. Porque la única forma que toda la gente pueda ir simultáneamente a los bancos a pedir su plata es que su plata esté siempre ahí. Y si la plata está siempre ahí, ¿en qué momento se va a prestar y se va a ganar algún interés para que le puedan prestar a otro, etcétera? ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, pero por eso el efecto multiplicador, ese uno más E partido en epsilon más rho, es porque los bancos prestan el dinero y en ese sentido ahí Pero espérate, amplifican, que te falta una parte. Los bancos ¿sí? captan dinero primero. Hay gente que deposita en diferentes tipos de instrumentos, ¿no es cierto? La gente ahorra. Todos los países ahorran. Hay cierto ahorro. Se ahorra el 20% del PIB, por ejemplo. Es un número razonable nuestro. Entonces, esos ahorros están en el sistema financiero. La gente en las sociedades actuales no deja la plata debajo de un colchón. Están en los bancos y los bancos agarran esa plata y la prestan. Entonces, tu plata, para que te puedan dar una rentabilidad, no está en el banco ahí quieta. La forma en que el banco a ti te puede dar una rentabilidad es que el banco tome su plata, esa plata que tú pusiste ahí, y se la preste a otro a cambio de que cuando le devuelva la plata, la devuelva con un pago de interés. El banco no Ok, solo presta, el banco lo que sobre todo tiene que hacer es captar, porque no puede prestar plata que no tiene. Y la única forma que tiene de obtener plata es captando recursos. Es que hayan clientes que depositen ahí su dinero e inviertan ahí en diferentes tipos de instrumentos. El banco comercial no puede imprimir plata, no puede. Eso solamente lo hace el Banco Central. ¿Se entiende? entonces el dinero que tenemos en las cuentas de vista, cuenta corriente, Se el presta. banco lo ocupa para prestarlo, entonces es como deuda para ellos, ¿o no? De ahí, cuando vean contabilidad, van a ver cómo se anotan estas diferentes partidas dentro de un balance. Si entran como activos, pasivos, qué tipo de activos, qué tipos de pasivos, etcétera. Pero uno sabe que si uno va a depositar una plata para que te paguen una rentabilidad, no es que la plata ahí se multiplique porque sí. La plata va a aumentar porque tú sabes que el banco va a tomar esa plata y se la va a pasar a otro que se lo va a devolver con intereses.
eso es algo que el banco hace por ti, porque tú no tienes ni tiempo, ni la experiencia, ni la expertise para poder encontrar a alguien a quien tú le quieras prestar la plata para que te lo devuelva con interés. Gracias. Ese es el valor agregado de los bancos. Son intermediarios financieros y conocen y pueden evaluar riesgos. ¿Mm? Entonces, hay formas. La oferta de dinero no es solamente entonces la plata que imprime y coloca el Banco Central en el mercado. El dinero es eso amplificado por la acción del sistema financiero, y esa amplificación depende tanto de épsilon, donde vimos que épsilon es la proporción entre efectivo y depósito que mantienen las personas, y rho, que es la tasa de encaje obligatorio. ¿Mm? Acá hay un ejemplo que está tomado del libro de Gregorio del año 2004, que es muy interesante porque tiene que ver con lo que ya hablamos recién. Entre 1930 y 1933, es decir, justo después del Jueves Negro de octubre, donde empiezan a caer las bolsas y quedó la escoba en Estados Unidos y empieza la gran recesión, más de 9.000 bancos suspendieron su operación. 9.000 bancos quebraron, cerraron las cortinas, la gente se agolpaba afuera, pedía su plata de vuelta y esos bancos estaban cerrados. Obviamente, cada vez que uno de estos 9.000 bancos entró entonces en quiebra, los clientes perdieron por completo el valor de sus depósitos. En ese entonces no existían los seguros estatales. Ustedes ahora escuchan, y es porque es ley, que cada vez que hay publicidad respecto a depósitos a plazo, etcétera, u otro tipo de instrumentos financieros, los bancos están obligados, las instituciones generales están obligadas a decir, sus ahorros, sus fondos están cubiertos por los seguros a los depósitos, 100%, etc. Lo dicen súper rápido. Pero en ese entonces no existía esa regulación de que los bancos, el Estado garantizaba ciertos instrumentos financieros. La escuela monetaria, una de las ramas de la macroeconomía, la que no es keynesiana, argumenta que la Gran Depresión se podría haber evitado si el Banco Central de Estados Unidos, que es la Federal Reserve, hubiera tomado medidas para evitar la caída en la oferta de dinero que se produjo como consecuencia de la crisis bancaria. Pasó que cuando hubo la Gran Depresión, la Fed, la Federal Reserve, no hizo nada. No salió a rescatar a los bancos. Y la escuela monetaria sugiere y dice que si lo hubiese hecho, hubiese salido a rescatar a los bancos, como se hizo, por ejemplo, en Chile el año 82, para la crisis de la deuda. Ustedes saben, a lo mejor habrán escuchado de que Chile le prestó plata al Banco de Chile, etcétera, y que lo terminaron de pagar hace poco, la deuda subordinada. En el caso nuestro, el Estado salió a rescatar a los bancos. Para la crisis financiera internacional, algunos países también salieron a rescatar los bancos cuando los que estaban en problemas eran demasiado grandes, too big to fail, porque si quebraban iban a generar un problema económico serio. O sea, la LM en nuestro modelo se iba a contraer bastante. Cuando quiebra un solo banco, la verdad no es sistémico, sino que es uno, no es el sistema el que colapsa, sino que uno que otro banco, da lo mismo. El problema es cuando cae el sistema. Bueno, y veamos entonces si es cierto que si el Banco Central de Estados Unidos hubiese ido en rescate de la banca, se hubiese podido evitar la Gran Depresión. Y estos son los datos sobre la oferta de dinero, el circulante efectivo, lo mismo, es la E, depósito, el D, que vimos en la ecuación anterior. La base monetaria, el circulante y las reservas, y los multiplicadores que vimos, el épsilon y el rho. Épsilon, razón de reservas a depósito, y abajo la razón de circulante depósito. Entonces, en agosto del 29, la oferta de dinero era aproximadamente 26,5 y se descomponía entre circulante y depósito 3,9 y 22,6.
A marzo del 33, después de que quebraron 9.000 bancos, la oferta de dinero, el M, había colapsado a 19 y se descomponía entre 5,5 de circulante y 13,5 de depósito. La base monetaria, el circulante son los mismos datos de arriba, la misma variable, y las reservas cayeron de 3,2 a 2,9. El multiplicador monetario de razón de reservas a depósito era 0,1 y en marzo, 3 años después, 0,2. Y la razón circulante de depósito, que le he partido por D, de 0,2 se duplicó y llegó a 0,4. Entonces, la A la vamos a responder después de lo que viene ahora, pero respondamos las otras 4. Primero, explique por qué aumentó la razón circulante depósito. La razón circulante depósito, lo último que nombré, que pasó de 0,2 a 0,4. ¿Tienen alguna idea de por qué podría haber cambiado eso? Parece que la razón circulante depósito, el épsilon, tiene que ver con las preferencias de las personas, que de su ingreso cuánto dejan de efectivo y cuánto dejan en los bancos. Porque yo pienso que porque la gente dejó de confiar en el sistema financiero, entonces prefirió tener el dinero en efectivo en persona, o sea, como guardarlo bajo el colchón, entre comillas. Exactamente, la gente entró en pánico, empezó a ver que los bancos empezaron a quebrar. Dijo, chuta, a lo mejor el mío también quiebra, porque la verdad es que uno no está muy informado qué banco es más solvente que el otro, etcétera, qué tipo de clientes tiene, a quién le está prestando la plata, etcétera. Es algo que uno original no monitorea, y por lo tanto, claro, la gente entró en pánico y se fue a sacar su plata. Y sacó plata de los bancos y prefirió mantenerla en efectivo debajo del colchón. C, ¿por qué aumentó la razón reservas depósito a pesar de que la tasa de encaje requerida por el Banco Central no varió, el Banco Central de Estados Unidos, el Federal Reserve, no varió significativamente? ¿Por qué aumentó la razón reservas depósito? ¿Alguien tiene alguna explicación? Y lo que pasó fue lo que habíamos hablado antes. ¿Por qué los bancos tienen reservas? Primero porque hay una parte que es obligatoria, el encaje. Y en C nos dicen que la Federal Reserve no cambió el encaje. Pero la otra parte de la reserva es reserva voluntaria. Cuando hay mucha incerteza, cuando la gente en mayor proporción está yendo a sacar la plata en los bancos tienen que tener esa plata y por lo tanto, naturalmente, se cubren de ese riesgo prestando menos dinero y guardando más. ¿Mm? Perfecto. D, ¿se habría evitado la caída de en la oferta de dinero si hubiese existido un seguro estatal a los depósitos el año 29? ¿Alguien tiene? Yo creo que sí, porque el seguro estatal podría considerarse como un aumento en las reservas voluntarias. No es un aumento de reserva, esa plata no va a los bancos. Cuando el Estado garantiza un depósito, no le pasa la plata a los bancos. Si el banco quiebra, tú como persona natural vas al Estado y le dices, sabe que yo tenía 100.000 pesos, devuélvamelo. Y el Estado te los devuelve. Ah, Así funciona el seguro estatal a los depósitos. Entonces, lo que habría pasado es que la gente no habría sentido pánico, porque aunque el banco quebrara, sabía que el Estado le iba a devolver su plata. Entonces, posiblemente, la cantidad de, la razón reservas depósito no habría aumentado tanto. La gente no habría ido a buscar la plata al banco con esa ansiedad que hubo. ¿Mm?
Y la pregunta es directo eso, ¿cómo habría variado entonces la evolución de las razones suplantes de depósito y de reservas de depósito de haber existido ese seguro? ¿Mm? Bien. Segundo tema, sumamente importante, porque esto nos va a acompañar en las siguientes clases, es la teoría cuantitativa del dinero. Vamos a empezar a explicar de dónde viene la inflación. Y lo primero es que si vamos a estudiar el mercado del dinero, obviamente íbamos a llegar a hablar de precios y de inflación, ¿cierto? Algo que, que habíamos dejado en el refrigerador un rato, mientras, para no complejizar el modelo ISLM, pero ya estamos en condiciones de empezar a incorporarle la inflación. ¿Mm? Sabemos que la inflación tiene impacto de bienestar en el bienestar de las personas, muy importante, y que cuando asumimos que el dinero es neutral, quiere decir que la cantidad, hay una línea, una vertiente de la economía que sostiene que el dinero es neutral. Vamos a ver que eso es cierto, pero en el largo plazo, no en el corto plazo. Es lo que se conoce como la dicotomía clásica. Dicotomía clásica, ¿por qué? Porque está completamente separado lo que sucede en el mercado de bienes, que es el mundo real, con lo que sucede en el mercado del dinero. Y el modelo ISLM, que es un modelo, que el modelo keynesiano, que no es de la línea de pensamiento de los monetaristas, que creen en la dicotomía clásica, lo que dice es que no existe la dicotomía clásica, que si tú haces política monetaria vas a impactar en el mundo real, es decir, la producción, etc. Después vamos a ver, vamos a distinguir corto, mediano, largo plazo. El dinero, aquí un poco recordando qué es el dinero. Y el dinero, cuando hablamos del modelo ISLM, cuando hablamos del LM, dijimos el dinero es lo que nos sirve para transar, para poder comprar. Y no es algo reciente. De hecho, el primer dinero, moneda, de la que se tiene registro, fue la cebada sumeria 3000 años antes de Cristo. Y equivalía, y se medía en silas, que era equivalente a un litro. Y por ejemplo, un obrero ganaba 60 silas al mes, y un capataz cerca de 3000 silas al mes. Entonces ya en la cultura sumeria, 3000 años antes de Cristo, es decir, hace 5000 años, ya existía el dinero. Ahora, lo primero fue un dinero fiat, que es un dinero establecido como moneda por la regulación gubernamental o por ley. Se hizo después, 500 años después, en Mesopotamia, en que las autoridades de Mesopotamia declaran esto va a ser dinero y esto vale tanto, equivale a tanto. Y en el caso de Mesopotamia, lo que se usó fue el ciclo de plata, y cada ciclo, ahí está la imagen, de hecho, tiene 8,33 gramos de plata. ¿Mm? Entonces, este era un dinero que tenía un valor intrínseco. El dinero mismo tiene valor. La primera moneda se acuñó en el año 646 a.C. en Anatolia, ¿no? La que está ahí en el libro, en la imagen. Son los registros más antiguos, pero como vemos, el dinero fue una necesidad para facilitar el intercambio entre las personas, y es tan antiguo como la cultura en realidad. Ahora, el dinero tiene varios roles, y de que veníamos hablando nosotros es de medio de cambio. Parte de la riqueza o el ingreso se destina a realizar transacciones, ¿no es cierto? Y el resto lo ahorramos. Vimos que hay varias definiciones de dinero, según dónde cortemos, dónde hacemos la línea entre dinero y bonos, ¿no es cierto? Puede haber, hablamos del M1, que era lo que tenemos en los bolsillos, lo que podemos obtener instantáneamente del sistema financiero. Las cuentas, los depósitos en las cuentas, las valevistas, nuestras cuentas vistas, nuestras cuentas corrientes, etc. Pero si le vamos agregando cosas, vamos aumentando la definición, pasamos de M1, M2, y de hecho podemos llegar a M7.
El M1 es la medida más líquida y equivale al circulante más depósitos que vimos delante. Pero acá están las otras. Esto está en el Banco Central y acá ustedes pueden ver todas las definiciones de dinero que hay. El H es la emisión del Banco Central. Y luego, amplificado por el sistema financiero, tenemos estas diferentes medidas de dinero. Por ejemplo, el M1 es el C, que es el circulante, y los depósitos en cuenta corriente sector privado no financiero netos de encaje. M1A es el M1 y se le agrega, por ejemplo, los ahorros a la vista. El M2A es lo anterior y se le agregan los depósitos a plazo del sector privado. El M3 es lo anterior y le agregamos los depósitos de ahorro a plazo, incluidos los de vivienda. El M4 lo anterior, más los documentos del Banco Central en poder del público, etc. Y podemos llegar a M7, donde está todo lo que se muestra en la última celda de la tabla. Ahora, tanto el circulante y las demás definiciones de dinero no se ven como algo parejo en el tiempo. Es bastante ruidoso y de hecho si uno mira estos datos, cómo varía la cantidad de dinero en la economía, es bastante, es bastante. En comienzo de los 90, entre el 20 y 40% al año, es muchísimo. Ahora tenemos tasas de variación menores, pero igual están en torno al 10% al año. Ahora dijimos que el dinero sirve para varias cosas. Uno era para medir, pero también se puede usar el dinero como depósito de valor. Por ejemplo, en periodos de guerra, obviamente la gente guarda el dinero, ¿no es cierto? Ahora, dependiendo del tipo de dinero, vimos que existen, sobre todo en el pasado, hoy en día no, que el dinero, la moneda, tenía un valor intrínseco. Era plata, o cobre, u oro, etcétera. O en el caso de los sumerios eran siglos, ¿no es cierto? Y hemos avanzado nosotros ahora al dinero fiduciario, que es un papel o un pedazo de metal que en sí mismo no tiene el valor que le damos en la sociedad. Pero el dinero mercancía no solamente se da con los metales, también en el caso de la América precolombina con el cacao, en los campos de concentración, los cigarrillos. Entonces el dinero cumple más de un rol. Sirve para contar, no sirve porque aunque nosotros no transáramos en dinero, sí nos sirve para como unidad de cuenta, y tiene en el caso del dinero de mercancía, tiene un valor en sí mismo. Ahora, volvamos a la inflación y por qué importa. Primero porque tiene impacto en bienestar. La gente no le gusta que los precios suban, cambien, porque además no todos suben en la misma proporción, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que los precios cambian, nos obligan a recomputar nuestras decisiones de consumo. Y si los precios están subiendo, además, nos obligan a ajustarnos. Además, que afecta a los más pobres, tiene efecto distributivo, no afecta a todo el mundo por igual. A los más pobres les cuesta más además hacer estos ajustes. Pero no solamente en las personas, también en las empresas. Cuando los precios están cambiando todo el tiempo, tenemos que trabajar con variables que además pueden tener un mayor intervalos de error, necesitamos cubrirnos contra los riesgos de estas variaciones en los precios, y por lo tanto buscamos seguros, los seguros se pagan, más encima cuando en un ambiente incierto de los precios bastante volátiles, se empiezan a buscar estas rentas, sobre todo rentas informacionales, y el riesgo y el crédito se encarece, porque es más difícil administrar el dinero cuando los precios están cambiando. ¿Nos lleva esto a decir que la inflación óptima debe ser cero? La respuesta es no. No, la inflación óptima no es la inflación cero, porque la inflación tiene un efecto lubricante. Cuando
en un mundo en que cuesta que los precios se ajusten, precios relevantes, no en de la papa o las cosas que uno va a comprar en la feria, pero por ejemplo los salarios. Uno no le están cambiando los sueldos día a día, como cambia el precio del dólar. De hecho, las negociaciones salariales ocurren una vez al año, si es que, o cada 18 meses. Entonces, cuando hay rigideces en precios importantes, la inflación es una forma de que se ajusten las variables importantes en términos reales, no en términos nominales. Por otro lado, ya vimos al inicio del curso que el IPC sobreestima el costo de la vida porque tiene los ponderadores fijos. Y por lo tanto, una inflación positiva pero baja, la verdad es que tiene un impacto cercano a cero en el verdadero deterioro del costo de la vida de las personas. Y por otro lado, la inflación permite que podamos hacer política monetaria. Si no hubiese inflación, si estuviese siempre en cero, entonces no podríamos tener, por ejemplo, periodos en que la tasa de interés real sea negativa y aún así tener una tasa de interés nominal positiva. Vamos al modelo. Como sucede tradicionalmente en la economía, estas grandes ideas más clásicas salieron de pensadores que las plasmaban en escrito. Luego viene la matemática, los modelos, y lo lleva a ecuaciones. Entonces, la teoría cuantitativa del dinero parte con Fisher y después es refinada por Milton Friedman. Y la teoría es muy simple. Nos vamos a la definición de transacción. Y las transacciones que uno ve en la economía, todos estos intercambios de bienes que tienen acompañado un intercambio de dinero de una mano a otra, es la masa monetaria, el M, multiplicado por la velocidad de circulación del dinero. Es la velocidad a la cual el dinero pasa de una mano a otra. ¿Y se acuerdan que algo vimos ahí cuando conversábamos sobre el amplificador, el multiplicador de la economía, el multiplicador keynesiano, ¿no es cierto? Decíamos, se aumenta el gasto de gobierno, entonces el gobierno le paga a alguien algo, ese alguien después tiene que comprar insumos, se queda con una utilidad y por lo tanto la empresa a la que le compró algo recibe dinero que después va a gastar, lo que como utilidad queda en su hogar, que también se va a gastar, no todo porque hay una propensión marginal a ahorrar, pero sí una parte, etcétera. Entonces el dinero circula, va pasando de mano en mano, le llega a alguien y alguien también lo gasta. Y por lo tanto, ¿cómo podemos aproximar todas las transacciones? Bueno, es nuestra cantidad de dinero y lo multiplicamos por un B, que es la velocidad de circulación. Ahora, si T denota todas las transacciones que se realizan, entonces el T es aproximadamente el PIB, ¿no es cierto? Conceptualmente, acuérdense, si todas las transacciones son registradas, tienen un precio de por medio, etcétera, entonces tendría que calzar transacciones con el PIB. Y si el PIB lo medimos en precios, está en precios, valores reales, lo multiplicamos por el precio y tenemos entonces el PIB nominal. Entonces, ¿qué es lo importante acá? MB es igual a P por I. Y esa es la ecuación importante y con ella vamos a trabajar. MB es igual a P por I. A ver, una pregunta. La crisis hubiera existido. Ah, adelante. Recién me llegó ahora, gracias Matías. Recién me llegó ahora el aviso que había opinado. Sí, efectivamente. Efectivamente. Ya, entonces la ecuación importante, MB igual P por I. ¿Y qué pasa si reordenamos los términos y pasamos el P para el otro lado y el B para el otro lado? Nos queda M partido por P es igual al PIB real partido por B. Y si se dan cuenta, esta es una versión muy simple de la demanda por dinero del modelo LM. El M partido por P, acuérdense nuestra función de saldos reales, nuestra oferta por dinero, y partido por B, entonces, es nuestra función de demanda por dinero, que en este caso es muy sencilla porque no está la tasa de interés. ¿Mm? Entonces es un escalar, 1 partido por B, un escalar por I. Ahora,
esta ecuación tiene muchísimas implicancias. Esta ecuación nos va a permitir sacar un montón de corolarios, y esos corolarios son importantes porque se pueden testear contra los datos y vemos que también funciona esta aproximación a la realidad, ¿no es cierto? Primero, si una economía está en pleno empleo, es decir, el producto, el I, no está creciendo, está fijo, es una constante, entonces M partido por P debiera ser constante también, ¿no es cierto? Y dado eso, si despejamos P, entonces el precio es M, que es la cantidad de dinero circulando en la economía, los saldos, por una constante. Y por lo tanto, si los precios varían, es porque M varía. Y acá viene la gran frase de Friedman, que es que la inflación es netamente un fenómeno monetario. Es decir, según este modelo, y poniendo en el caso simple de que la economía no está creciendo, de que el PIB es constante, P punto, que sería la variación de los precios, es igual a M punto, es decir, los precios solo aumentarían si es que el Banco Central está colocando dinero en la economía, está aumentando la cantidad de dinero en la economía. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si... Profe, una pregunta, diga, disculpe. sí, La inflación es como la derivada del de nivel los de precios, precios. claro, exactamente. Ok, La inflación es la variación de los precios. Si una variación instantánea, entonces una derivada. Si no, si es discreta, lo toman en un mes, en un trimestre, en un año, es valor final menos valor inicial, partido por valor inicial. Que igual, si uno lo mira en un gráfico, es la pendiente, ¿no es cierto? Pues la derivada es esta pendiente instantánea, ¿no es cierto? Cuando este delta es infinitesimal. Entonces, diferenciemos la ecuación anterior, hagamos un delta P partido por P o un P punto partido por P, que es la variación porcentual o instantánea de los precios, y tenemos que la inflación, el delta P partido por P, y va a ser igual al delta M partido por M, por el delta B partido por B, pero no existe delta B porque B es constante, así que se va a cero, menos, porque el I está dividiendo, delta I partido por I. Entonces, ¿qué nos dice eso? Cuando la economía está creciendo, la inflación es resultado de que la cantidad de dinero en la economía está creciendo a una mayor tasa que la economía. Y eso es sumamente potente, porque ahora entendemos de dónde sale la inflación. La inflación es solo resultado de un mal manejo de política monetaria. Es un banco central el que se equivoca, está emitiendo mucho más dinero que el que la economía necesita. Si la economía crece un 2% y el dinero crece un 5%, la inflación va a ser un 3%. Y por eso es que el informe de política monetaria, cuando el Banco Central va a dar cuenta al Congreso, al pueblo soberano representado en el Congreso, lo que hace es estimar el crecimiento de la economía. Y dice, la economía va a estar creciendo entre tanto y tanto, porque esa variable es clave para que el Banco Central tome las decisiones de cuánto dinero imprimir. Y por eso es que cuando el Banco Central no es autónomo y un gobierno empieza a imprimir dinero, como pasaba antes, o como pasa incluso en algunos países donde las autoridades están todas en manos de la misma institución, que en este caso el presidente o como se llame, y para poder mantener los salarios, las pensiones, el gasto público, etcétera, y una economía no está creciendo, no tiene capacidad de endeudarse, empieza a imprimir dinero, finalmente lo único que llega es a tener inflación. Y si imprime demasiado dinero, va a tener una hiperinflación. ¿Mm? Entonces, si la economía no está creciendo, la inflación es producto de la mayor oferta de dinero. Si hay crecimiento económico, entonces la inflación es resultado de que la masa monetaria está creciendo de manera excesiva en relación al crecimiento económico de la economía. Ahora, si metemos una función de demanda un poco más sofisticada, algo un poco más sofisticado que el PIB real partido por B, le metemos tasa de interés, etcétera, y sustituimos este B por
esta función L, entonces podemos hacer un juego acá, si introducimos la elasticidad del PIB, cuánto varía la demanda por dinero si varía el ingreso. Entonces, tenemos que la teoría cuantitativa del dinero, con esta función de demanda más sofisticada, es igual a la anterior, pero delta I partido por I, es decir, la tasa de crecimiento de la economía está modulada por la elasticidad ingreso de la demanda por dinero. ¿Mm? Entonces, con todo este modelo que es muy sencillo, pero que tiene implicancias muy potentes, ¿cuáles serían los datos que uno esperaría ver que validen entonces este modelo? De que efectivamente la inflación es solo producto de un gobierno, un Estado, un banco central, si esa es la institucionalidad, que está emitiendo a mayor velocidad que el crecimiento de la economía. Primero, que países con mayores tasas de crecimiento del dinero, un mayor M punto partido por M, debe tener mayores tasas de inflación. Primer hecho que predice este modelo. Segundo, que la tendencia a largo plazo de la inflación de un país debiera ser similar a la tendencia a largo plazo del crecimiento de su dinero, ¿no es cierto? En el largo plazo la tasa de inflación crece a la, eh, del crecimiento de su masa monetaria, porque en el largo plazo la economía o crece muy poquito, pensando por ejemplo en la economía desarrollada, o no crece. Eso lo vamos a ver después al final del curso qué tan cierto es. Lo otro es que los datos muestran. ¿Y qué dicen los datos entonces? Bueno, lo primero de que los países con mayor crecimiento de la cantidad de dinero tienen mayores tasas de interés, no es tan cierto en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Y algo similar ocurre con el efecto Fisher, acuérdense de la tasa de interés nominal en la real más la inflación. Y también esta relación entre depreciación y el tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio nominal, es decir, su aumento. El supuesto de neutralidad del dinero, que era la dicotomía clásica con que partimos, el efecto Fisher, así como la variedad de poder de compra que mencionamos hace unas clases, son asuntos que hasta el día de hoy generan intensa controversia entre los economistas. Ahora veamos qué sucede cuando la economía está abierta. Vamos a retomar el PPP, y si nos acordamos que la paridad de poder de compra era una situación de equilibrio entre el valor de las monedas que nos permite comprar lo mismo en todas partes, ¿no es cierto? En términos de bienes reales. ¿Cuántas manzanas por una naranja? Debería ser lo mismo en todas partes, y por lo tanto en equilibrio nuestros tipos de cambio se equilibran de manera de alcanzar esa condición, ¿no es cierto? Entonces, los precios en una economía local es el tipo de cambio por los precios en la economía internacional. Y si reemplazamos este P local por el tipo de cambio, por P asterisco, que es el precio en la economía internacional, acá vamos a despejar entonces el tipo de cambio, y el tipo de cambio sería MB partido por P asterisco, el precio del bien afuera, por el producto. Si fijamos el producto entonces, ¿qué es lo que puede pasar en largo plazo? Por ejemplo, la política monetaria, en el sentido de la oferta monetaria, la cantidad de dinero circulando en la economía, determina el valor del tipo de cambio nominal. Entonces, no solo la cantidad de dinero circulando en la economía determina la inflación a través de su tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento del dinero determina la tasa de crecimiento de los precios, que es la inflación, sino que también la cantidad, la oferta monetaria determina el valor del tipo de cambio nominal. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? O lo que predice este modelo, que la depreciación de la moneda es resultado del crecimiento de la oferta monetaria menos el crecimiento de la economía. El E punto partido por E es el M punto partido por M menos el I punto partido por I. ¿No? ¿Qué pasa con la dicotomía clásica y la ecuación de Fisher? Bueno, cuando la economía es plenamente flexible, es decir, los precios, todos los precios, incluyendo los salarios, se ajustan
rápidamente, la economía es competitiva y estamos en pleno empleo, por ejemplo, es decir, el producto está en su potencial, la tasa de interés real se determina en el sector real y la tasa de interés nominal se determina en el sector monetario, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la política monetaria no tendría efectos reales. La ecuación de Fischer, la mencioné hace un segundo, la tasa de interés nominal es la real más la inflación, donde acordémonos que la inflación es la tasa de inflación esperada. Y si no tenemos incertidumbre, va a ser igual a la efectiva. Y esto se conoce como el efecto Fischer en relación, y esta relación dice que aumentos en la inflación esperada se transmiten, por lo tanto, de manera íntegra en la tasa de interés nominal. Es decir, si la inflación esperada aumenta un 2%, la inflación nominal debería aumentar un 2%. Y cuando la economía está abierta y hay flexibilidad perfecta, que es lo que vimos con el modelo Mandel-Fleming, sabemos que la tasa de interés real tiene que ser la internacional. Y por lo tanto, si mezclamos estas dos situaciones, una movilidad perfecta de capitales, más la ecuación de Fischer, indica entonces que la tasa de interés real nunca cambia, porque está fijada por la internacional, y que la tasa de interés nominal se va a ajustar dependiendo de la tasa de inflación y obviamente cuando hablamos de economía abierta, de la depreciación del tipo de cambio. Bien, eso es lo que tenía para hoy. Profe, ¿podría repetir cuál es el supuesto de normalidad? ¿Cuál es el supuesto de normalidad? No entiendo la pregunta. ¿Dónde dije normalidad? ¿Me puede, por favor, recordar? O no ah, sí, Javier. No supuesto normalidad, no es algo que yo creo que haya dicho. No existe el supuesto de normalidad. Lo que podemos estar suponiendo es, por ejemplo, eh, movimiento libre de capitales, y en ese caso la tasa de interés local tiene que ser la tasa de interés internacional en todo momento, si no habría un influjo o una salida de flujos completa de la economía. La dicotomía clásica, que fue lo que mencioné en un comienzo, es lo que vimos ahora al final, que es que el mundo real del mundo monetario está disociado. ¿Mm? Y que finalmente cualquier cosa que hagamos en el mundo nominal, en el mercado del dinero, no va a afectar realmente a la producción de bienes y servicios. El modelo ISLM, como hemos visto, no dice eso. De hecho, uno hace política monetaria, vemos que se mueve la LM, se alcanza un equilibrio a una menor tasa de interés, por ejemplo, y eso reactiva la inversión y por lo tanto la producción de bienes y servicios. Ah, neutralidad, exactamente era eso. Neutralidad se refiere a lo que estoy mencionando, que el dinero es neutro. No importa cuánto dinero yo coloque en la economía, en las variables reales, el PIB real no va a cambiar. Y eso es algo que Keynes dice que no es cierto. Y que ha mostrado la evidencia, la historia, es que efectivamente Keynes tiene razón en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo, los efectos, los impulsos, el estímulo que se entrega a través de las políticas monetarias desaparecen. Y todo se va a ir a inflación. Y eso lo vamos a terminar de ver, yo creo que en 1 o 2 semanas más. Cuando juntemos ISLM, le agreguemos inflación y le vamos a agregar algo que no hemos hablado todavía, que es muy importante, que lo mencionamos al comienzo del curso, pero no lo hemos introducido todavía, que es el mercado del trabajo, que es el desempleo. Cuando logremos meter mercado del trabajo y precios, vamos a tener cerrado ya un modelo completo macroeconómico. Pero vamos de a poco. Profe, una duda. Sí. ¿Qué quiere decir depreciación? ¿Que el tipo de cambio sube? ¿Eso? Exactamente.